Los chicos de Jus me han pedido que hable sobre las concepciones sobre lo jurídico. Cuando se va a estudiar el derecho, cuando se va a trabajar con el derecho, el primer paso que se tiene que hacer es identificar el derecho. E identificar el derecho es un problema. Es un problema porque históricamente han existido una serie de propuestas sobre lo que el derecho es. Es por eso que no se habla del concepto de derecho, sino sobre las concepciones del derecho. Es decir, existen diversas o diferentes propuestas sobre lo que el derecho es. Las propuestas se pueden sintetizar en las siguientes cuatro. El justnaturalismo, el positivismo, el realismo jurídico y una propuesta más reciente, la más actual, que es la llamada pospositivismo o no positivismo principialista. Tiene diversos nombres. Rápidamente paso más o menos a explicar en qué consiste cada propuesta. El gran problema para identificar el derecho es cómo hacer para diferenciar el derecho de otros ordenamientos que también persiguen controlar el comportamiento de los individuos. Básicamente, cómo hacer para fijar la frontera entre lo jurídico y la moral. ¿No es cierto? Imagínense que acá está lo jurídico, acá está la moral. El problema ha sido que históricamente esta frontera ha sido siempre un poco difusa. No se ha visto con claridad cuándo termina uno y cuándo empieza otro. A tal punto llegó esta confusión que, por ejemplo, la escuela o los defensores de la propuesta justnaturalista, ya sea en su vertiente teológica o en su vertiente racional, pensaban que derecho y moral eran uno solo. ¿De acuerdo? Que no había razones para distinguir derecho de la moral. Que los dos formaban un solo mecanismo de control social. Y por lo tanto afirmaban que para que el derecho exista tenía que adecuarse a determinados estándares morales. ¿De acuerdo? Toda propuesta justnaturalista defiende la siguiente tesis, que es la tesis o la marca de fábrica del justnaturalismo. Es la tesis del objetivismo moral. Como los justnaturalistas sostienen que derecho y moral van de la mano, trasladan el problema de la identificación del derecho al problema de la identificación de la moral. ¿De acuerdo? El problema, ¿qué es lo jurídico?, se convierte en ¿qué es lo justo? Y como ellos consideran que lo justo se puede identificar, sostienen, ¿de acuerdo?, que lo justo es algo independiente de lo que los seres humanos consideran de forma individual o de forma autónoma. En otras palabras, consideran que lo justo, lo moral, lo que debe ser, es algo objetivo, algo que se le impone a los individuos. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. Y que esto objetivo que se les impone a los individuos es independiente del tiempo y del lugar en el que nos estamos moviendo. Esa es la tesis del objetivismo moral. Cuando ellos hablan de la moral, lo hacen en mayúsculas. Hablan de la moral, no hablan de diversas moralidades. Y por supuesto consideran que esa moral, que es independiente de los individuos, que se puede tomar conocimiento de ella, que se puede acceder a ella. ¿De acuerdo? ¿Cómo se accede a esa moral? Hay diversos mecanismos. En los justnaturalismos de vertiente teológica, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, él lo que planteaba era que la moral venía a través de la verdad revelada, es decir, Dios, es decir, la Biblia, ¿no es cierto? Eso más o menos lo vemos ahora, por ejemplo, en los países islámicos, donde la verdad jurídica viene predeterminada por el Corán, por ejemplo. Otras posiciones justnaturalistas han planteado que la verdad, la moral, no proviene
de un ser sobrenatural, sino de la razón, por ejemplo. Ahí tenemos a Kant. ¿Sí? Otra tesis que defiende el justnaturalismo, aunque no todas las vertientes justnaturalistas, es la tesis de la conexión conceptual entre derecho y moral. Primera tesis, entonces, justnaturalista, objetivismo moral. Esa la defienden todos. Segunda tesis, conexión conceptual entre derecho y moral. No se puede conceptualizar el derecho prescindiendo de criterios morales. El derecho, para existir, debe ser conforme a la moral. Las dos tesis que estoy señalando las defienden los justnaturalistas de corte ontológico. Así se llama, justnaturalismo ontológico. ¿Sí? Onto, ser. Existe una corriente justnaturalista todavía vigente, el justnaturalismo ontológico casi ya ha desaparecido. La que existe o la que subsiste es el denominado justnaturalismo deontológico, el deonto, deber ser, que solamente defiende la tesis 1, más no la 2. Es decir, entiende que el derecho que existe puede diferir de determinados parámetros de justicia, pero consideran que esos parámetros de justicia existen y son independientes del tiempo y el lugar en el que nos estemos desenvolviendo. ¿Sí? Para sintetizarlo, para cualquier justnaturalista, por ejemplo, la esclavitud siempre fue una aberración moral. ¿De acuerdo? Así de sencillo. La esclavitud siempre fue una aberración moral, incluso cuando estuvo vigente o cuando existió en el tiempo. ¿Sí? Como reacción a esta mirada del derecho, que para identificarlo recurre a parámetros extrajurídicos, aparece la corriente denominada positivismo jurídico. ¿Sí? El positivismo jurídico, en relación con la tesis del objetivismo moral, no se hace problemas. ¿De acuerdo? En un primer momento, los autores positivistas, por ejemplo, Kelsen, Savigny, Alf Ross, sostenían que la tesis del objetivismo moral era radicalmente errónea. Y ellos sostenían la tesis totalmente contraria, que se denomina escepticismo moral. ¿Sí? Sin embargo, el escepticismo moral no es la marca de fábrica del justnaturalismo. ¿Por qué? Del positivismo. ¿Por qué? Porque autores positivistas como Herbert Lionel Adolphus Hart, el gran Herbert Hart, o H.L.A. Hart, ellos eran autores objetivistas en el plano moral. Sin embargo, militaban en el positivismo jurídico. ¿Por qué? Porque la marca de fábrica del positivismo es la defensa de la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral. ¿Qué significa esta tesis? Significa lo siguiente, que moral va por aquí, derecho va por acá. ¿Sí? De hecho, pueden existir vínculos, pueden existir conexiones. ¿Sí? Esto es lo que se llama la tesis de la conexión contingente y o aleatoria entre derecho y moral. Ellos no niegan que de hecho existan vínculos. Ellos son lo suficientemente sagaces como para darse cuenta que los productores de derecho, por ejemplo, cuando producen derecho, recurren al debate moral, por ejemplo. Ellos son lo suficientemente sagaces como para darse cuenta que por ejemplo, la judicatura, cuando va a resolver alguna controversia, lo hace en atención a ciertos parámetros de moralidad también. ¿Sí? Ellos no ponen en cuestión eso. Ellos son lo suficientemente sagaces como para darse cuenta de eso. Lo que ellos dicen es que si existe algún vínculo de hecho con la moral, no es con la moral, sino que pueden existir diversas moralidades. 1 y 2, que ese vínculo tampoco es necesario, es contingente. Aleatorio puede ser con diversas moralidades y contingente puede que sí como puede que no. ¿De acuerdo? Entonces, defender objetivismo moral o escepticismo moral para los positivistas contemporáneos es una cuestión, no voy a decir irrelevante, pero es una cuestión que está al margen, ¿de acuerdo?, del debate jurídico. Para ellos lo que importa es lo siguiente: sostener y que quede claro que la identificación del derecho no se hace por remisión a criterios valorativos
de vertiente moral. ¿Sí? La tesis de la separación conceptual lo que dice es, para conceptualizar el derecho, subrayo conceptualizar, hay que prescindir de cuestiones valorativas, de juicios de valor, y solamente hay que centrarnos en juicios jurídicos. ¿De acuerdo? Los positivistas trasladan el problema de la identificación del derecho a lo que hoy se conoce con el nombre de los criterios de validez. Los positivistas lo que dicen es que el derecho ha resuelto el problema de su propia identificación al establecer criterios para que los destinatarios de sus mandatos lo identifiquen en el día a día. Esos criterios se denominan criterios de validez, que son artificios, que son invenciones, que están puestos por el propio derecho y que no tienen necesariamente que ver con parámetros de justicia. ¿Sí? Ahí, en ese punto, los positivistas se dividen, se separan. Hasta ahí van de la mano y de ahí se separan. Y aparecen los positivistas de tipo incluyente y los positivistas de tipo excluyente. Positivismo de tipo incluyente, por ejemplo, el gran H.L.A. Hart, que sostiene que el derecho puede incorporar criterios no solo de validez formal, sino también criterios de validez material. ¿De acuerdo? En esta línea, por ejemplo, también está Luigi Ferrajoli, con su defensa a ultranza del constitucionalismo, o del constitucionalismo como una suerte de nuevo positivismo, o él lo llama positivismo crítico. ¿Sí? Y del otro lado, del lado del positivismo excluyente, tenemos al, paradójicamente, discípulo de Herbert Hart, el discípulo predilecto de Herbert Hart, el gran Joseph Raz. ¿Sí? Joseph Raz sostenía que el derecho, en última instancia, siempre se identifica por criterios de validez formal. ¿Sí? ¿Cómo que en última instancia? Claro, digamos, el legislador podía incorporar criterios de validez material para la identificación del derecho, eso podría existir, pero en última instancia, esos criterios de validez material siempre van a quedar sujetos a la interpretación de un órgano jurisdiccional. Y la interpretación de ese órgano jurisdiccional no está sujeta a ningún criterio de validez material, es libre. Por lo tanto, en última instancia, la identificación del derecho siempre se hace por remisión a un criterio formal, en este caso, órgano competente. ¿De acuerdo? Y digamos, ese es el debate actual al interior del positivismo jurídico. Vale señalar que la gran mayoría de autores que hoy se identifican o que hoy se llaman a sí mismos o que se autocalifican como positivistas comparten la tesis del positivismo incluyente. ¿De acuerdo? El positivismo excluyente es una tesis hoy por hoy minoritaria. El gran exponente es Joseph Raz y en el ámbito de la filosofía contemporánea, uno de los mejores exponentes del positivismo excluyente, en mi opinión, es Rafael Escudero, de la Universidad Carlos III de Madrid. Otro exponente contemporáneo del positivismo incluyente es José Juan Moreso. José Juan Moreso, y de la Universidad Carlos III de Madrid tenemos también a Javier Anzuategui y en alguna medida Rafael de Asís. Por supuesto, dentro de este grupo también estaba el gran Gregorio Peces Barba, que hace poco nos dejó y pasó a mejor olvido. Digamos que esas son las dos grandes corrientes que han dominado el debate en torno a la identificación del derecho.